amigos? Buenas noches y bienvenidos a La Entrevista, programa que, como ya conocen, realizamos aquí en Intraalmería Televisión, siempre tras el informativo. Como ya conocen, estamos realizando las entrevistas de una manera telemática, debido a la situación creada por el coronavirus en este inicio de año. Hoy lunes, y para comenzar la semana, de nuevo la hacemos de esta manera, y nos atiende ya el secretario general del Partido Socialista de Andalucía, Juan Espadas. Una conexión que realizamos a través de videollamada, siempre para salvaguardar la seguridad de todos. Señor Espadas, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Pues como es habitual en nuestras entrevistas, tanto presenciales como telemáticas, el primer asunto que tratamos tiene relación con la situación precisamente del COVID-19, tanto en la capital como en la provincia como en la región andaluza. Con unos datos, señor Espadas, en los que la jornada de hoy son 2 días, son en toda Andalucía 4.394 positivos más. Una situación que empieza a preocupar, aunque nos dicen que estamos en una meseta descendente. Mucha precaución y me imagino que mucho sentido común. Sí, la verdad es que desgraciadamente nos hemos acostumbrado a convivir con esta situación de contagios. Son números altos, son números elevados y desgraciadamente seguimos viendo la pérdida de vidas humanas y por tanto hay que mantener esa tensión que nos lleve a comprender que el problema no está resuelto y que por tanto debemos seguir empleándonos a fondo en la vacunación y sobre todo en la prevención en situaciones en las que haya, desde luego en interior, muchas personas o en las que podamos, como mínimo, intentar, pues que de alguna forma evitemos el riesgo, ¿no? O una buena parte de ese riesgo. Así que yo haría esa llamada a la prudencia. Como alcalde hasta hace muy poco, esto era prácticamente era una máxima diaria, ¿no? Yo en todas las declaraciones introducía, por favor, sigamos usando la mascarilla, cuidado en interiores, en las concentraciones de personas. Hace falta tener todavía cuidado y evidentemente espero que superemos ya esta sexta ola de una vez por todas, que nos está afectando mucho al sistema sanitario en su conjunto y que de alguna manera también no nos permite recuperar la vida tal y como la entendíamos. Señora Espada, dentro de lo malo, muchos contagios, pero la Junta de Andalucía asegura que no provoca ningún tipo de colapso en los centros sanitarios. Aseguran que la vacunación está funcionando perfectamente, pero usted en la jornada de hoy ha mantenido una serie de reuniones en la provincia, en la capital almeriense, en la que pide medidas urgentes ante, asegura, este colapso sanitario que hay en Andalucía. Bueno, yo creo que es evidente, ¿no? Es más, ayer incluso lo reconocía el presidente de la Junta de Andalucía en Jaén. Él reconocía que la atención primaria tiene problemas muy graves, que no está dando el servicio que los andaluces requieren y, por tanto, no podemos permanecer de brazos cruzados y deberíamos ya haber tomado medidas más contundentes de inyección de más recursos económicos, de mejora de las condiciones de nuestro principal capital humano, que es el personal sanitario, que se ha marchado en estos últimos meses a otras comunidades autónomas porque sus condiciones salariales, por ejemplo, o su estabilidad laboral era mejor, ¿no? Entonces, yo creo que, mire, el sistema sanitario público andaluz tenemos que abordarlo con decisión en términos políticos. No es solo ya la gestión del COVID, es recuperar ese nivel de excelencia, de calidad de servicio que en otros tiempos tuvo y que ya desde hace algunos años, no es solo ahora, cuidado, desde hace unos años hemos visto que ha ido empeorando. Listas de espera, inversiones, en este caso menores que la media de otras comunidades autónomas. Si Andalucía quiere un sistema sanitario público, debemos ser capaces de poner los recursos económicos que sean necesarios para mejorarlo y para que sea fuerte. Y eso necesita un gran acuerdo político, es el que yo en su momento le ofrecí al señor Moreno Bonilla, un gran acuerdo político para mejorar los recursos humanos y mejorar también las condiciones con las que se presta a los pacientes. Desde la Junta de Andalucía, el señor Aguirre subraya: con el número de profesionales sanitarios se ha incrementado en 24.000 desde enero de 2019, un 24,3% más. Y se ha incrementado, además, el compromiso de los profesionales del SAP, no es una palabra, sino que queda plasmado en los distintos presupuestos de la Junta de Andalucía. Bueno, yo creo que más allá de las declaraciones políticas en las que podemos entrar en decir una cosa y la contraria, esos números que el consejero Aguirre da significan la contratación de todas las personas que ha habido que efectuar a lo largo de la pandemia. Es evidente
que todas las comunidades autónomas han contratado mucho personal de refuerzo, entre otras cosas porque el Gobierno de España le dio presupuesto para ello a todas las comunidades autónomas. Por tanto, hemos vivido 2 años en una situación excepcional en donde han venido recursos económicos del Gobierno de España a las comunidades, se han empleado, recuerda, los rastreadores, recuerda, en este caso, todo ese personal de refuerzo. El momento decisivo venía en torno al mes de octubre, en el que mucho de ese personal de refuerzo terminaba sus contratos y ahí había que decidir si manteníamos esos contratos y los dejábamos consolidando un sistema sanitario público andaluz más fuerte, porque ya veníamos de un escenario en el que había deficiencias, necesitábamos tener más personal, o sencillamente terminábamos, rescindíamos esos contratos, ¿no? Y yo creo que ahí se equivocó la Junta de Andalucía, es decir, había que haber hecho ese esfuerzo económico para, en el presupuesto, haber consolidado un volumen de plazas que hiciera que ese personal no se fuera a otras comunidades autónomas en donde le han ofrecido los mismos puestos de trabajo. Nos ha pasado con los enfermeros y las enfermeras. Muchos de ellos se han ido a otras comunidades, a comunidades cercanas, a la comunidad de Murcia. Si hubiéramos mantenido ese personal, ahora mismo estaríamos en mejores condiciones. Fíjese que la vacunación que se ha hecho, esta tercera dosis de refuerzo, se ha hecho de una manera mucho más lenta de la que se hicieron las anteriores. ¿Por qué? Porque ya teníamos menos personal y, por tanto, es evidente que el ritmo ha sido más bajo, ¿no? O sea que yo creo que no hay que negar la evidencia. Aquí es una cuestión de apuesta. ¿Queremos o no queremos una sanidad pública más fuerte? Pues es así, pongamos los recursos. Yo estoy convencido que si el Parlamento andaluz hubiera llevado una decisión concreta de refuerzo de recursos económicos para la sanidad pública, nos hubiéramos puesto de acuerdo con seguridad. Pero es que no ha sido así, no se ha llevado. Esta mañana ha mantenido varias reuniones, en primer lugar con los sindicatos, UGT y Comisiones Obreras, justamente en este tema del aspecto de la sanidad, donde han anunciado movilizaciones para las próximas semanas. ¿El Partido Socialista va a apoyar estas movilizaciones? Yo creo que esa reivindicación justa que están haciendo los sindicatos respecto a las condiciones de precariedad, de temporalidad que tiene el personal sanitario es justa y, por tanto, el Partido Socialista la va a apoyar. Pero porque creo que hace falta una llamada de atención al Gobierno andaluz diciéndole que no cabe en este momento la complacencia o sencillamente decir que no se puede hacer más. Se puede hacer más y no es una cuestión porque la diga el PSOE o la digan los sindicatos. Vamos a ver cuál es la respuesta de la sociedad, pero la realidad aquí es que los centros de salud tienen colas desde hace mucho tiempo, a la gente se le ha dicho que no se le puede atender de forma presencial, pero no se le dice cuándo podremos recuperar esa presencialidad y, sobre todo, mire, las listas de espera en determinado tipo de pruebas diagnósticas están generando muchísima ansiedad y muchísima inquietud en personas que cuando su médico les detecta algo o les dice esto podría ser tal, no pueden esperar 4 meses para poder hacerse esa prueba. Por tanto, esto no simplemente puede ser que vayamos trasvasando esas personas que no atiende el sistema sanitario público, las vayamos trasvasando a la sanidad privada, porque obligamos a mucha gente que tiene recursos económicos escasos a sacarse esa póliza para intentar que lo atiendan antes, ¿no? Entonces, yo creo que ahora mismo Andalucía tiene recursos económicos suficientes, porque se están transfiriendo recursos extraordinarios desde el Gobierno de España para hacer ese esfuerzo. Y políticamente creo que además la gente lo agradecería. Por tanto, esa reivindicación y esa movilización del día 19 yo creo que puede ser un buen indicador. Si la sociedad andaluza comparte que quiere una sanidad pública mejor, más fuerte, saldrá a la calle a pedirla. Miren, Andalucía, cada vez que hemos sido contundentes en la calle pidiendo algo, generalmente los gobiernos, las administraciones le han hecho caso al final a la gente, ¿no? Por tanto, que no parezca que es que esto no nos importa la sanidad y nos importa que la sanidad pública mejore. Pero cuando gobernaba también el Partido Socialista hace unos años también había mareas blancas y todo, algo habría hecho mal también, en este caso el Partido Socialista. Me imagino que compartirá reflexión. Pues fíjate si la comparto, mejor por eso hago autocrítica y digo que a lo mejor es una de las razones por las que no gobernamos en este momento. A lo mejor es una de las razones, porque la gente a lo mejor no estaba satisfecha con algunas de las decisiones que se habían llevado a cabo. Fíjese que en esos momentos, además, el nivel de recursos económicos de que se disponía era mucho menor que ahora, como consecuencia de estos recursos extraordinarios que le hablaba, y en cambio, bueno, pues se tomaron decisiones en las que, bueno, pues había que priorizar cosas como la dependencia o otros servicios, ¿no? Pues mire, en este momento yo creo que las lecciones están para aprenderlas, ¿no? El gobierno socialista tuvo quejas, tuvo
en este caso, muchas reclamaciones en ese sentido y a lo mejor hubo muchos votos que se pudieron perder o muchos apoyos que no fueron a las urnas. Pues es momento de trasladar que esto le importa a la gente y, por tanto, nosotros tenemos claro, y desde luego el PSOE y yo como secretario general, que la sanidad pública tiene que seguir siendo una prioridad y hay que inyectar más recursos económicos, ¿no? A ver qué dice el Partido Popular. Sin mascarillas, señor Espada, en exteriores a partir del próximo jueves. Una medida acertada, sabemos lo que ocurrió en otras anteriores olas, ahora sí, ahora no, ahora me la quito en el exterior, luego la vuelvo a poner otra vez oficial para que vuelva de nuevo. ¿Una medida buena, mala, regular? Yo creo que es una medida fruto de que los números, en este caso, empiezan a demostrar que bajamos de nuevo esa curva, pero yo creo que la clave está probablemente en que tengamos todos individualmente claro que cuando estemos en el exterior y estemos ante una concentración de gente o en un lugar, todos lo sabemos, ¿no? Cascos antiguos, calles estrechas, donde veamos concentración de personas, lo más prudente es ponerse esa mascarilla. En cambio, en otras zonas más amplias o cuando uno va paseando o va por un parque, pues es verdad que parece que las circunstancias actuales pueden permitir ya el que no se use. Es un auténtico alivio, reconozcámoslo, porque el tema de la mascarilla en el exterior, pues la verdad que a veces incluso cuando vas andando te dificulta la respiración, pero es verdad que si vamos a concentraciones de personas y lo mismo, si todo va bien, en un par de meses llegaremos a Semana Santa y veremos esas concentraciones de personas o, por ejemplo, cuando vemos concentraciones de jóvenes, etcétera, ahí hay que tener mucho cuidado. No es lo mismo ir por la calle, si vas solo o vas, en este caso, por un paseo amplio y vas sencillamente sin mascarilla, a cuando te pones a primeras ves una concentración de personas en un entorno y lo normal y lo lógico sería ponértela por precaución. Señor Espadas, en la jornada de hoy, visita a la provincia de Almería, en la capital almeriense, ha tenido encuentros con los sindicatos, con los empresarios. ¿Qué principales temas son los que ha abordado? Me imagino que comunicaciones con los empresarios fundamental, ¿no? Tema importante para la provincia de Almería. Sí, absolutamente. Tanto con sindicatos como con empresarios, mi intención hoy era doble. Por un lado, analizar, en el caso de los sindicatos, su opinión sobre el funcionamiento de los servicios públicos. Hemos hablado de sanidad, pero también de educación o de dependencia, ¿no? Y sobre todo también con ellos y con los empresarios, la enorme oportunidad que en este momento se nos presenta con una buena gestión de los fondos europeos para el territorio y para Almería, ¿no? Hay proyectos estratégicos clave. Algunos de ellos lo estamos viendo en este momento, ¿no? Se habla de una decisión del Gobierno de España de 1.000 millones de euros de inversión en un proyecto estratégico para el sector agroindustrial. Esto en Almería es un tema fundamental. Puede además generar 2.000 millones de euros más de inversión privada, es decir, estaríamos hablando de nuevo de Almería con un proyecto de innovación tecnológica pionero, utilizar la energía geotérmica para poder, en este caso, aplicarla a los invernaderos y conseguir que sean aún más eficientes desde el punto de vista energético. Imagínese, esto en términos de coste también es muy importante. Por tanto, una oportunidad, la de los fondos europeos, que marca el que si lo hacemos bien, la recuperación económica y las transformaciones que necesita Andalucía pueden producirse de una manera más rápida y además generadoras de nuevos empleos, ¿no? Creo, y lo compartía con los empresarios, con ASEMPAL, que es momento de sentar, es momento de compartir la información y la visión de esos proyectos estratégicos entre el Gobierno de Andalucía, el Gobierno de España, los ayuntamientos, que muchas veces se les olvida convocarnos y que trabajemos en común, y luego con los empresarios. Es decir, ASEMPAL tiene un proyecto muy potente, tiene un proyecto, en este caso, de desarrollo e innovación productiva que merece que las administraciones se sienten con ellos para ver en la medida que puedan encajar y conseguir financiación pública para luego aportar financiación privada, ¿no? Yo creo que ha llegado el momento de dejar la confrontación y plantear cuáles serían los mejores proyectos para Almería y cómo trabajar conjuntamente. Yo creo de verdad que no tiene ningún sentido seguir discutiendo sobre la cifra, porque lo importante es saber ahora en qué vamos a gastar ese dinero. Y sobre eso no hablamos, ¿no? Es decir, en qué vamos a gastarlo y cómo distribuirlo. Pero el Partido Popular asegura que, claro, se están dando unos fondos. Si son del Partido Socialista los alcaldes, se reciben un dinero, y si son del Partido Popular, se recibe otro dinero distinto. No hay un criterio. ¿No hubiera sido mejor una entidad especial aparte que no sea el Moncloa la que tenga que repartir todos esos fondos?
Mire, hay varias, digamos, formas de llegar en esos fondos europeos al territorio, ¿no? Hay una parte de ese presupuesto que se está ejecutando a través de convocatorias de cada uno de los ministerios afectados, cuando hablamos de energía, cuando hablamos de proyectos del sector turístico, cuando hablamos de proyectos sociales o de proyectos en relación con los temas de innovación tecnológica. Cada ministerio, antes de sacar esa convocatoria, consensúa esos criterios de reparto de esas convocatorias en base a una cosa que se llaman conferencias sectoriales, es decir, un órgano de coordinación que existe desde hace muchos años entre el Estado y las comunidades autónomas. Por tanto, el Partido Popular no está diciendo la verdad cuando dice que los criterios son inventados o son políticos. Esos criterios, antes de que las convocatorias se aprueben y salgan, se discuten y se aprueban en esa conferencia sectorial en la que están todas las comunidades autónomas, están también los consejeros del Partido Popular, de Andalucía, están sentados ahí. Si ellos tuvieran, en este caso, una discrepancia, vieran algo que hay que corregir, sencillamente lo pueden manifestar ahí. La Unión Europea acaba de respaldar de nuevo al gobierno de España diciendo que esos criterios son criterios absolutamente correctos, justos y demás. Entonces, yo creo que al final lo que hay es esta tendencia en la que nos hemos instalado a que cualquier cosa que diga el gobierno de España es mala. De verdad, o sea, hay que confrontar con ella, hay que discutirla. Y yo digo, bueno, muy bien, podemos discutir, podemos reivindicar más, me parece bien, pero el dinero va a llegar en base a que tengamos proyectos en Andalucía. ¿Por qué el gobierno andaluz no habla de sus proyectos? Esto es lo que yo no entiendo. Es decir, ¿por qué no decimos en Almería en qué piensa gastar el gobierno andaluz los fondos que le llegan de la Unión Europea a través del Estado? Yo creo que estaría muy bien saber si ya tenemos proyectos para esos 1.900 y pico millones de euros. Yo no sé, usted no lo habrá escuchado, yo tampoco. Es decir, no sé en qué piensa gastar el gobierno andaluz esos 1.900 millones. Y si luego resulta que tenemos más proyectos por más dinero, pues si esos proyectos están maduros, no se preocupe que va a haber más transferencias de fondos. Es decir, se trata de ponernos a funcionar y de trabajar para tener los mejores proyectos y captar el mayor volumen de financiación. Pero si ahora nos atascamos en echarnos, como siempre, los trastos a la cabeza, pues no avanzaremos. Señor Espada, leyendo una entrevista en La Jornada ayer que los compañeros de Ideal han puesto en marcha, le leo, una bajada de impuestos no le cambia la vida a nadie. Entonces, si gobierna usted, ¿no va a subir los impuestos? ¿Cómo está esa situación? ¿Cómo se puede explicar eso? La pregunta era muy sencilla. La pregunta que me hacían en esa entrevista, ¿usted considera que el gobierno de Moreno Bonilla ha gestionado bien, tiene un buen balance de gobierno de estos 3 años? Y yo le decía, digo, hombre, yo creo que no, yo creo que el balance es muy flojito. Y entonces el periodista me preguntó, bueno, han hecho una bajada de impuestos. Y mi contestación fue, mire, una bajada de impuestos no le cambia la vida a la gente, sobre todo cuando esa bajada de impuestos ha sido muy pequeña y a los tramos, en este caso, de ingresos y de rentas, a unidades familiares que tienen niveles de renta muy altos. Es decir, una pequeña bajada de impuestos a familias que tienen niveles de renta altos, usted me dirá realmente si es algo que les preocupa o les importa, ¿no? Esa era la explicación, es decir, mire usted, subir o bajar de impuestos no es lo más importante, es decir, los impuestos no se suben porque sí, se suben en un momento determinado cuando la administración no tiene recursos para poder financiar los servicios públicos. En este momento la administración tiene recursos para financiar los servicios públicos, por tanto, el PSOE no defiende una subida de impuestos, esto es falso, ¿eh? Ahora bien, si queremos bajarlos, tenemos que ver, primero, en qué, es decir, cómo afecta esa bajada de impuestos a las distintas familias. La Constitución dice muy claro que estamos en un país en el que la progresividad, por tanto, que el que más tiene que pagar un poco más y el que menos tiene no puede pagar igual que el que más tiene, es un criterio y un principio fundamental. Entonces, si queremos hacer alguna rebaja fiscal, lo primero que tenemos que ver es, ¿afecta a un servicio público básico? Por ejemplo, si yo hago una pequeña bajada de impuestos como la que ha hecho el gobierno andaluz, que ha significado 400 millones de euros menos de recaudación, ¿esos 400 millones de euros los necesitaría para la sanidad pública, por ejemplo? Pues mire, yo no hubiera hecho una rebaja fiscal para reducir 400 millones de euros en las arcas del gobierno andaluz si ahora resulta que necesito esos 400 millones de euros, visto lo visto, en la atención primaria y en el sistema sanitario. Sobre todo porque al final ha significado muy pequeñas cantidades de rebaja fiscal a familias con más nivel de recursos. Entonces, el tema de los impuestos
de verdad, podemos estar hablando, siempre la derecha dice, nosotros bajamos impuestos, la izquierda lo sube. Bueno, estos son cuentos populares, ¿no? Mira, todo el mundo sabe que la gente no quiere pagar más de lo justo, lo que sea indispensable para unos buenos servicios públicos. Este es el horizonte. A partir de ahí, ¿qué es lo que quiere la gente? ¿Qué es lo que a mí me gustaría decirle a la gente? Que yo, más que bajar impuestos, que es lo que dice la derecha, a mí lo que me gustaría sería subir salarios. Fíjese la diferencia. Podemos conseguir una subida de los salarios, en este caso sobre todo de los más bajos, en vez de plantear bajadas de impuestos a familias que a lo mejor no lo necesitan de manera determinante, ¿no? en su día a día, porque tienen recursos económicos, subida de salario, bajadas de impuestos, a ver de qué hablamos, ¿no? Señor Espadas, bajada de impuestos, eliminación de trabas burocráticas, ley del suelo, contratación de más médicos, en la provincia de Almería la situación sanitaria, materno-infantil, etcétera, etcétera, etcétera. Un listón bastante alto. ¿Me escucha? Ahora sí, ahora sí. Hemos recuperado. Hemos recuperado. Simplemente recordarle que digo, por el balance que dice el Partido Popular, bajada de impuestos, eliminación de trabas burocráticas, ley del suelo, contratación de más médicos, la situación en la Almería, hospital materno-infantil, hospital de Roquetas de Mar, el Alcazaba, complicado el nivel que le han puesto el Partido Popular en Almería. Yo creo que el balance de gestión no es un balance como para que pueda presumir el gobierno del Partido Popular. Y mire, por ejemplo, ha hablado de infraestructuras sanitarias. El gobierno andaluz debería decirle a los andaluces y a los almerienses que esas inversiones en infraestructuras sanitarias en Almería han sido como consecuencia de los fondos que le ha transferido el gobierno de España. Me parece lo honesto y lo justo. Es decir, usted gestiona un dinero, perfecto, hágalo bien y hágalo rápido, pero reconozca y que los andaluces y almerienses sepan que esos fondos no son de la Junta de Andalucía. Son fondos que se han recibido como otras comunidades autónomas para hacer frente al COVID y para inyectarle a la economía y generar empleo porque nos hace falta para la recuperación. Por tanto, mire, yo lo que me gustaría es poder hacer un balance sincero, insisto, honesto, transparente, en donde cada cosa podamos ver en qué medida le ha afectado, lo que decía antes, le ha cambiado la vida a la gente. Donde haya una inversión buena de la Junta de Andalucía, yo la voy a reconocer siempre, solo faltaría. Si ha habido una inversión en rehabilitación de un patrimonio, en este caso para los almerienses, bienvenida sea, por supuesto. Pero también en infraestructuras, por ejemplo, de carreteras, había cuestiones pendientes que la Junta de Andalucía no ha abordado, pues como pasa siempre, hay cosas que se pueden hacer, otras que no se hacen. Yo creo que hay que explicarlas todas. Es decir, presentarse a unas elecciones exclusivamente diciendo, mire usted, yo he hecho una pequeña bajada de impuestos, yo he invertido, en este caso, el dinero que me ha mandado el Gobierno de España en infraestructuras sanitarias y he hecho algunas rehabilitaciones patrimoniales, magnífica, por cierto, la de la Alcazaba. Hombre, solo con eso en Almería, como mínimo, yo le diría que vamos muy cortitos, ¿no? ¿Cuál ha sido, en este caso, por ejemplo, la apuesta industrial del Gobierno andaluz en Almería? Primera cuestión. Y hacer un decreto de simplificación de trámites es bueno siempre que no se acaben quitando algunos elementos de control de la administración que le generan garantías al ciudadano. Garantía frente a algún fraude o garantía frente a alguien que quiere ser más listo que otros y se salta en este caso. Por tanto, hay que buscar el punto de equilibrio. Sabe que el PSOE ha apoyado, en este caso, esa ley de modificación del suelo que agilizaba determinadas cuestiones porque parecía lógico y coherente. Entonces, yo al final, de verdad, nunca en las cosas veo blanco o negro, ¿no? La botella medio llena o medio vacía al final, ¿no? Yo creo que aquí hay que ser más exigente con el gobierno de Andalucía y los andaluces no se van a conformar con lo que simplemente les digan, ¿no? Sino que probablemente quieran más. Ha sido 2 años complicados de pandemia, todos lo reconocemos. Pero a mí me preocupan sobre todo algunas de las no decisiones o algunas decisiones que he visto en el Parlamento de Andalucía o en el gobierno andaluz, ¿no? Me preocupan algunas en relación con la educación y la posibilidad en este caso de haber reforzado, por ejemplo, y no se ha hecho, el personal docente para necesidades educativas especiales, o por ejemplo, me preocupa el ámbito de la dependencia, en donde el gobierno de España sí ha transferido recursos a la Junta, pero el gobierno andaluz no se ha dedicado, en este caso, precisamente a invertir en esa materia suficientemente. Es decir, tenemos un gobierno andaluz que ha gestionado muchos recursos, muchos más que otros gobiernos andaluces anteriores, porque las circunstancias excepcionales han hecho que el gobierno de España se comprometa mucho con las comunidades y no solo no lo ha reconocido, sino que en muchos casos vemos
que tiene ahora mismo superávit en las cuentas. Usted sabe que hemos cerrado el ejercicio del 2021 con mucho dinero sin gastar. Entonces, yo hago un análisis más crítico, lógico, como oposición, que lo que digo es, miren ustedes, hay que gestionar mejor, estamos en un momento en el que van a llegar fondos europeos y hay que definir proyectos, necesito saber cuál es su modelo y sus proyectos para Andalucía y, en definitiva, hay que mejorar la gestión y las apuestas del gobierno andaluz. Se espera mucho más de la Junta de Andalucía. Señor Espada, la última, que estamos ya casi fuera de tiempo. Tema municipal, somos la televisión municipal del Ayuntamiento de Almería. Adriana Valverde será la candidata para las próximas elecciones en la capital. ¿Lo tiene en mente? Mire, lo primero un saludo muy fuerte al Ayuntamiento de Almería y, por supuesto, a su alcalde y a todo el equipo, a la corporación y a los funcionarios, en este caso, y a los empleados públicos, porque como municipalista y exalcalde es lo primero que quiero hacer, ¿no? Tenemos esa cortesía y ese cariño porque los ayuntamientos son un pilar básico del Estado y los que trabajamos más cerca de los ciudadanos, ¿no? Así que lo primero, reconocer el trabajo de mis compañeros y, por supuesto, de Adriana, de la portavoz, que en esta legislatura tan difícil, igual que lo ha hecho el gobierno municipal, lo ha hecho la oposición, han trabajado por los almerienses y han hecho todo lo que ha estado en su mano para colaborar lealmente en la salida de esta crisis, ¿no? A partir de ahí, como sabe, nuestro partido decidirá en los próximos meses cuáles serán sus candidatos y candidatas. Y luego, además, en las capitales de provincia, la decisión final la tomará el Comité Federal del Partido Socialista. Por tanto, ahora, una vez que han transcurrido los congresos, el otro día se celebró la asamblea para renovar la dirección local, en este caso de Almería Capital, serán los compañeros los que planteen efectivamente la continuidad o la renovación de esos equipos y de esas candidaturas. Hay un proceso interno, pero mire, lo que tengo que decir es que Adriana y su equipo se ha dejado la piel, se la deja diariamente por estar a la altura de los almerienses que le dieron su confianza y que, bueno, pues esperan, como siempre, lo mejor de nosotros mismos. Muchas gracias. ¿Elecciones autonómicas pronto? ¿Muy pronto? ¿Más tarde? Yo creo que vamos a tener elecciones en mayo o junio, ya verás. Juan Espada, secretario general del Partido Socialista en Andalucía, muchísimas gracias por entrar desde su despacho en los hogares de todos los almerienses. Esperemos que esta situación acabe pronto y yo a mis invitados, que lo tengo por primera vez, siempre le emplazo a mes y algo. Las puertas abiertas, esperemos que estemos ya presencialmente para que venga usted aquí a tratar temas importantes para la provincia almeriense. Encantado, así lo haré. Muchas gracias. Muy buenas noches, muchas gracias. Pues nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy lunes. Nosotros, como siempre, volveremos mañana martes a partir de las 9 de la noche, aquí en Intraalmería Televisión. A todos nada más que nos queda desearles que pasen una feliz noche.